la palabra en esta tarde una vez más. Vamos a abrir la Biblia allí en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 20. Vamos a leer texto 7 al texto 12. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor, la cual damos gracias a Dios en esta tarde. Lo que nosotros vamos a encontrar, o lo que vemos en esta parte de la historia, es a un hombre, es al profeta Jeremías, y es un hombre que va a ser un lamento delante de Dios, se va a lamentar, porque todos en la vida, en algún momento nos lamentamos de algo, ¿no? Que vivimos, que experimentamos, que pasamos, ¿no es cierto? Bueno, Jeremías no fue la excepción, fíjese. Y fue un gran hombre de Dios. Pero Jeremías nos muestra, yo creo, uno de los hombres más sensibles y humanos que encontramos en toda la Biblia. Él fue llamado por Dios a predicar. Fue el hombre escogido por Dios para ser su portavoz, ¿no es cierto?, en un momento de la historia. Y en ese momento de la historia fue un periodo más oscuro de lo que es la historia de Judá. Y en ese momento Dios lo llama y le da un mensaje. Y el mensaje que Dios le da para transmitir a ese pueblo, a este hombre, a su portavoz, es un mensaje de arrepentimiento y juicio. Pero claro, el pueblo rechazó constantemente sus palabras. ¿Quién le gusta recibir un mensaje de arrepentimiento y juicio, no es cierto? Bueno, fue lo que él tuvo que vivir. Ahora, a diferencia de otros profetas, de otros hombres de Dios que encontramos en la Biblia, acá vemos algo muy importante, que el mensaje que Jeremías transmitía no era solamente un problema, sino que él, hermanos, va a venir delante de Dios y él también va a tener sus luchas internas. Porque todo ser humano tiene sus propias luchas. Todos de nosotros tenemos nuestras historias de vida. Y hay algo que es lo más importante, y es lo que sucede adentro del ser humano. En ese mundo interior que todos tenemos. Y Jeremías también tenía su mundo interior.
También tenía sus luchas internas, porque la vida es eso, es un desafío a vivirla y es lucha constante. Por eso no hay que perder el espíritu de lucha, ¿no es cierto? La propia vida nos desafía a luchar e ir adelante. Jeremías se va a presentar delante de Dios y él va a abrir su corazón, y esto es bueno. Siempre, estimados y hermanos, es bueno abrir el corazón, no delante de cualquiera, sino delante de Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, porque somos creación de Dios. Y si hay alguien que conoce perfectamente nuestra vida, es Dios. Quizás nosotros no nos conocemos mucho, conocemos poco, conocemos algo, pero hay alguien que conoce a la perfección. Como decía el texto, hasta nuestros pensamientos Dios conoce. Y es bueno que nosotros podamos abrir nuestra vida y nuestro corazón delante de Dios. Y eso va a hacer Jeremías. Jeremías se va a presentar delante de Dios, y cuando él se presenta delante de Dios, él abre su corazón. Y cuando él abre su corazón a Dios, hermanos, vemos que él va a expresar allí dolor, va a expresar frustración, va a expresar cansancio, va a expresar soledad y va a expresar también persecución. Y todo eso se lo va a contar a Dios. Pero también hay algo muy importante y profundo que va a expresar Jeremías. ¿Sabe qué es? Una fe que permanece firme en medio de la lucha. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, la fe tiene que estar puesta en una persona, Jesucristo el Señor. Amén. Todo lo demás se cae. Todo lo demás se diluye. Todo lo demás se deteriora. La fe, dice la palabra, que tiene que estar puesta en Jesucristo el Señor. Y él pone su fe, y esa fe que había puesto en Dios permanece en medio de todo esto que expresa. Porque, hermanos, este pasaje nos enseña que los hombres de Dios también atraviesan momentos difíciles en la vida. Pero el Señor los sostiene en medio de la fidelidad. Miremos el texto 7, el primer texto que hemos leído. Ahí aparece el peso del llamado de Dios. Él dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y hermanos, hay un llamado que Dios ha hecho a todos los hombres en este presente, que es el llamado a la salvación. Amén. En este tiempo Dios llama a los hombres a la salvación. Es decir, aquello que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos: en todo lugar, todo hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, confesarlos y venir a Cristo, para que venga a su vida, dice la palabra, tiempos de refrigerio. Es decir, paz, gozo, esperanza, amor, todas esas cosas que son permanentes. Ese es el primer llamado, un llamado a la salvación. En el caso de Jeremías hay un segundo llamado, que es el llamado al ministerio. Es decir, un llamado que Dios hace sobre la vida de él, porque es, como decíamos, el hombre, el portavoz, el que va a anunciar a ese pueblo las cosas de Dios. Y hermano, esto es muy importante. Acá Jeremías está expresando cuán poderoso puede ser, y fue para él, el llamado de Dios sobre su vida. Amén. Y hermanos, la idea en esta expresión que él hace en el texto 7, fíjese, es que Dios lo trajo irresistiblemente a su misión.
Es decir, a ser un portavoz de Dios, a ser el profeta de Dios para ese pueblo en ese momento de la historia. Jeremías no eligió el ministerio como una carrera personal, ¿no es cierto? Sino fue Dios que lo había llamado y lo envió. Sin embargo, ahora él está experimentando algo muy importante: el costo de esa vocación, el costo de ese llamado. Porque, hermanos, siempre hay un precio que pagar, ¿no? Y él siente el costo de lo que Dios le llama a hacer. Dice la palabra que he sido, dice él mismo dice, he sido escarnecido cada día. ¿Por qué dice eso? Porque, hermanos, predicar la verdad le había traído tropiezo. Porque la verdad es la verdad. ¿No es cierto? Es lo contrario a la mentira. Para que haya una mentira tiene que haber una verdad. Pero no la inversa. La verdad es la verdad. Puede gustar poco, puede gustar menos, puede no gustar, pero es la verdad. Y, hermanos, a Jeremías le había costado y le había traído rechazo eso. En lugar de reconocimiento, aunque él decía la verdad de Dios, lo que Dios le había comunicado, le había traído a su vida personal burla. En lugar de aplauso, le había traído desprecio. Y acá surge una verdad espiritual en la palabra del Señor, que es que seguir a Dios no siempre produce aceptación humana. ¿No es cierto? Muchas veces la fidelidad trae oposición. Aún hasta la propia familia. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque no puede compartir ciertas cosas. Nosotros vivimos, hermanos, en una cultura que se busca la aprobación permanentemente. ¿No es cierto? Pero el siervo de Dios, el Hijo de Dios que es llamado a seguir al Señor, debe recordar algo importante, que su llamado es para agradar a Dios y no a los hombres. Amén. Es para agradar a Dios y no a los hombres. Eso es lo primero que él presenta, el peso del llamado de Dios sobre su vida. Lo segundo aparece en el texto 8, fíjese. Y ahí aparece la fidelidad a la palabra, que trae ¿qué? Oposición. Dice, porque cuántas veces hablo y doy voces. Jeremías, hermano, proclamaba el mensaje exactamente lo que Dios le ordenaba. No era un mensaje adulterado. No era que él anunciaba lo que a él le parecía. No. Él daba el mensaje tal cual Dios se lo daba. Y su mensaje, cuando era recibido, era incómodo. ¿Por qué es incómodo el mensaje del Evangelio? Porque denuncia el pecado. Y para que nosotros tengamos vida eterna y vida plena, tenemos que enfrentar este problema que tenemos, que es la raíz de todos los males, que es el pecado, es la separación que tenemos del Dios creador. Y el único remedio, la única solución es Jesucristo y el sacrificio en la cruz del Calvario y creer en Él. Amén. Ahora, el pueblo, ¿qué quería escuchar? Y el pueblo quería escuchar un mensaje de paz, de prosperidad. No está muy alejado de estos tiempos, ¿no? La gente quiere escuchar cosas que de pronto les gusta escuchar. Pero no es lo que le soluciona el problema de fondo. El problema hay que solucionarlo de fondo para que venga el bienestar a la vida. Y el problema de fondo es el pecado que está dañando a nuestros pueblos, a nuestra gente y a nuestra sociedad. ¿No es cierto? Bueno, mire, la verdad de Dios
no siempre será popular. Hay momentos, hermanos, en que la fidelidad al Evangelio provocará rechazo. Pero hay algo muy importante: el creyente, el Hijo de Dios, debe decidir si va a buscar la aprobación de las personas o la aprobación de Dios. Porque no siempre coinciden. ¿No es cierto? No siempre. Ahora mire lo que dice el texto 9. Hay algo muy importante allí. La palabra de Dios aparece como un fuego en los huesos de Jeremías, ¿no? Dice, no me acordaré más de él, dice Jeremías, ni hablaré más en su nombre. Cuando leemos esto, ¿qué es lo que encontramos? Que Jeremías llega a un punto de agotamiento emocional. Es el hombre que está agotado emocionalmente. Y esto nos pasa a todos. ¿Sí o no? Porque las emociones son parte de nuestro ser. Y las luchas, las dificultades, los problemas, las pruebas, todo eso que aparece en el caminar de la vida, muchas veces nos afecta. Y afecta, ¿qué cosa? Nuestras emociones. Y hay momentos que nos sentimos bien, y hay momentos que nos sentimos más o menos, y hay momentos que nos sentimos mal, porque golpea nuestra vida. Porque no somos robots, somos personas. ¿No es cierto? Y Jeremías se sentía, cuando nosotros leemos esto, de esa manera. Él llega a un punto de tanto rechazo, tanto problema con ese pueblo al que él tenía que administrar, al que no quería escuchar lo que Dios le decía. Un pueblo que se había rebelado contra la palabra del Señor. Y él se comienza a agotar emocionalmente. Y entonces dice, bueno, no predico más, me callo la boca mejor y vamos a abandonar este asunto. Eso fue lo que piensa Jeremías en ese momento que se presenta delante de Dios. Y muchas veces esto pasa en el caminar de la vida. ¿No es cierto? Como dice el dicho popular en la jerga del voceo, queremos tirar la toalla. Porque la dificultad, los problemas, las luchas, todo eso, que sabemos que aparece en todos los seres humanos. Porque nadie está exento de estas cosas. La diferencia es que cuando creemos en Jesucristo, cuando nos acercamos a Dios, cuando pertenecemos a Dios, enfrentamos esas cosas con esperanza. Y esto es distinto. Con esperanza. Es decir, tenemos una fuente de poder y de autoridad donde podemos ir y entonces la perspectiva de vida cambia. Porque podemos enfrentar las situaciones desde otro lugar, muy diferente a aquel que la enfrenta sin esperanza. Y hermano, esto es muy importante, porque lo que está diciendo Jeremías no lo saca de la realidad. No somos surrealistas, no, somos realistas. La iglesia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es realista. Si hay un problema y hay que enfrentarlo como tal. ¿No es cierto? Pero lo enfrentamos desde la perspectiva bíblica. Y el Señor nos ayuda a eso. Eso es la realidad. Y esa es la diferencia también de aquel que no tiene esperanza. Jeremías abre su corazón delante del Señor. ¿Y esto qué revela? Revela que no es un superhombre. Él es un hombre limitado como todos nosotros. Que reímos, que lloramos, que tenemos los sentimientos a flor de piel, que nos duelen cuando nos hacen cosas que no nos agrada, que sufrimos, que reímos. Personas, seres humanos. Y Jeremías era un hombre como cualquiera de nosotros, pero que dentro de él había amor hacia Dios. Pero que eso no significaba que él no se sintiera como se estaba sintiendo. Él se sentía mal, porque estaba siendo rechazado por su pueblo, porque no aceptaban el mensaje que él compartía. Y hermanos, nosotros estamos en una sociedad hoy que camina y una cultura que camina totalmente en contra a los principios y los valores de la palabra de Dios.
Y entonces un cristiano, un hijo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, frente a todo lo que estamos viviendo en este mundo y en esta sociedad, no puede sentirse bien. Cuando crece la violencia, cuando hay inseguridad permanente, cuando hay muerte, cuando el prójimo se levanta contra su propio prójimo y le ciega la vida permanentemente, todos los días nos estamos informando de desgracia todos los días. Cuando vemos a nuestros chicos hundidos en la drogadicción, en el alcoholismo, no podemos sentirnos bien cuando vemos eso. ¿Y por qué? Y porque es lo que se compartía hoy. El ser humano toma caminos que a su parecer le parecen derechos, pero después que entra en esos caminos inapropiados que los toma por el ejercicio de su propia voluntad, llega un momento, una encrucijada, que se da cuenta que no tiene salida y que no tiene esperanza y que no puede volver para atrás. Pero lo maravilloso del Evangelio es que Cristo vino justamente para traer esperanza al perdido, al caído, aquel que está esclavizado por el pecado, aquel que dice yo no puedo más, pero Cristo te dice conmigo puedes. Hay esperanza en Cristo Jesús. Jeremías abre su corazón al Dios que lo llamó, porque se da cuenta que humanamente él no puede seguir. Él se dio cuenta que es un hombre limitado, que tiene fuerza pero que se agota, que había proyectado su vida, pero que llegó un momento que ahora no sabe qué hacer ni qué camino tomar. Entonces abre su corazón al Señor. Y mire, hermanos, hay algo hermoso acá, porque ocurre algo extraordinario después que Jeremías expresa todo su dolor y ya quiere prácticamente abandonar, tirar la toalla, ¿no? Pero la palabra de Dios era más fuerte que su cansancio. La palabra de Dios, hermanos, era más fuerte que su temor. La palabra de Dios era más fuerte que su frustración. ¿Por qué? Porque cuando abrimos nuestro corazón a Dios y somos honestos y sinceros, Dios y solamente Dios hace la diferencia en nosotros. Amén. Cuando Dios llama, hermano, verdaderamente, cuando Dios nos llamó a la salvación y nos llama a la salvación, cuando llama al ministerio a una persona, lo coloca dentro de ella, hermano, y coloca allí en esa persona una pasión que no puede extinguirse fácilmente. Amén. Gloria a Dios. Por eso los evangélicos son honestos, convertidos a Jesucristo, seguimos no porque seamos superhombres y mujeres, no porque tengamos una fuerza especial, solamente por la gracia de Dios que nos sostiene todos los días. Amén. En la gracia de Dios. Ese favor que no merecemos, pero que en sus manos Él nos levanta, nos fortalece y nos impulsa para continuar adelante en el caminar de la vida, en un mundo, en una sociedad donde Jesucristo sentenció y dijo que hay aflicción. Pero Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo. La confianza tiene que estar en Jesucristo. Jeremías quiso callar, pero la palabra lo impulsaba a seguir hablando. Gloria al Señor. Estimados hermanos, habrá momentos donde nos sentimos cansados, claro que sí. Usted y yo nos cansamos. De muchas cosas nos cansamos. Hay momentos en la vida donde vamos a estar desanimados. Hay momentos en el caminar de la vida donde vamos a estar incomprendidos por nadie. Y nos vamos a agotar espiritualmente y emocionalmente. Pero, estimado, en esta noche y en este día hay esperanza para ti. Amén. Hay esperanza. La obra de Dios, hermanos, continúa porque el Espíritu Santo sigue obrando en el corazón de sus hijos y de sus siervos. Amén. Gloria a Dios. Y es el Señor el que quiere bendecir tu vida en esta tarde. Amén. Mire lo que dice el texto 10.
Allí Jeremías presenta a sus enemigos que los observaban, pero Dios también estaba observando. Él dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. Miré lo que expresa Jeremías, ¿no? Este versículo es especialmente doloroso, porque no solo tenía enemigos, él tenía personas cercanas, amigos, que esperaban verlo caer también, que abandonan la fe en el Señor. Esto no ha pasado a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Mire, muchas veces nuestros propios familiares que no conocen a Dios esperan que nosotros por ahí caigamos en caminos inapropiados. Y Jeremías se da cuenta de esto también y lo menciona, lo dice. Hermanos, ¿por qué sucede esto? Porque la persecución más difícil muchas veces no viene de desconocidos, ¿no? Vienen de personas cerca a nosotros. Jeremías expresa eso porque él se sintió vigilado, observado y criticado. Y hay momentos, hermanos, donde el creyente siente que parece que otros esperan que fracase, ¿no? Pero hay algo muy importante. Nuestra estabilidad no depende de la opinión de las personas. ¿Amén? Depende de la fidelidad de Dios. Por eso hay que mirar a Dios. Mire lo que dice el texto 11. Este es maravilloso. Porque nos habla que el Señor está con nosotros. Mas Jehová, dice Jeremías, después de haber hablado todo lo que venía hablando, ¿no? Mas Jehová está conmigo. ¿Cómo? Poderoso gigante. ¿Y qué quiere decir él con esto? Porque después de expresar sus luchas, que las expresa, él expresa su momento crítico, Jeremías, ¿qué hace? Vuelve a mirar a Dios y eso lo cambia todo. Y hermanos, para que cambie el rumbo de nuestra existencia, para que cambie nuestra condición interna, para que cambie nuestra visión de la vida, hay que mirar a Dios. Hay que acercarse a Dios. Nuestra mirada tiene que ser hacia Dios. El Dios creador del cielo y de la tierra es el Dios que nos sostiene en este peregrinaje que tenemos aquí en esta tierra. Es el que nos da la visión y nos impulsa para que el corto tiempo que tengamos en esta tierra lo podamos vivir con una inversión que realmente vale la pena y que es eterna. Amén. Gloria al Señor. Fíjese que hay algo maravilloso acá. La expresión poderoso gigante describe a un guerrero invencible. Y la Biblia describe a Dios en uno de sus atributos como el Dios omnipotente, es decir, que tiene todo poder. No hay otro poder más grande que nuestro Dios. No lo hay. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Jeremías lo menciona. No hay. ¿Por qué dice esto Jeremías? Porque él deja de mirar la oposición y vuelve a mirar al Dios que lo llamó. Y en esta tarde, estimados hermanos y amigos, la única manera y forma de poder ir adelante en el caminar de la vida es dejar de mirar aquellas cosas que quizás perturban tu caminar, problemas, dificultades, oposición, lucha, y que en esta tarde puedas mirar a Dios. Si decides mirar a Dios, Él comienza a hacer algo distinto y diferente, y tu visión de vida va a cambiar. Eso fue lo que le pasó a Jeremías. Él deja de mirar todo eso que presentó humanamente, que era real, no era algo incierto, era cierto, no era algo falso, algo verdadero, no, era real y lo presentó delante de Dios, pero también se da cuenta que Él está cerca del Dios Todopoderoso. Y por eso Él dice, Él está conmigo, eso es convicción. Quiere decir que el Dios que Él creía estaba por encima de todas esas cosas.
Y el Dios que tenemos y que está en esta tarde con nosotros está por encima de todas nuestras luchas, problemas, dificultades, y Él es el único que puede darte esperanza y una vida nueva y plena. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la victoria en el caminar de la vida no depende del tamaño del enemigo, depende de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Yo creo que cuando enfocamos nuestra mirada únicamente en los problemas, ¿sabe lo que va a pasar? Va a crecer el temor. Cuando miramos únicamente las dificultades, va a crecer la ansiedad. Cuando miramos solamente las dificultades, el desánimo se va a fortalecer de nuestra vida. Pero, cuando volvemos a contemplar a Dios, recordamos algo importante, que ninguna circunstancia es más grande que Él. Amén. Ninguna lucha personal, ningún problema, se llame como se llame, es más grande que el Dios que tenemos. Y hermano, a este Dios hay que acercarse. A este Dios de la Biblia hay que creerle. A este Dios hay que abrirle nuestra vida, nuestro corazón. A este Dios hay que aferrarse. ¿Para qué? Para que vuelva la paz, el gozo y la esperanza en el caminar de la vida. Y una vida eterna con Él. Amén. Que el Señor nos ayude. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, porque Él nos ha creado. Mire lo que dice Jeremías en el texto 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Jeremías entiende que Dios ve más allá de las apariencias. Amén. Lo que se decía hoy, ¿no? Dios ve más allá de lo que nosotros mostramos por fuera. La mirada de Dios es más profunda. Dios conoce nuestras motivaciones. Dios conoce por qué llegamos a este lugar hoy. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestras luchas internas, personales, que nadie las conoce, solamente nosotros, pero Dios las conoce. Dios conoce nuestra fidelidad oculta también. Y hermanos, aunque los hombres juzgaban a Jeremías injustamente, Dios conocía perfectamente su corazón. Y esto es lo maravilloso de Dios, que Dios conoce tu corazón, que Dios conoce mi corazón. Dios conoce perfectamente lo que hay dentro. Y yo creo que más que nunca en estos tiempos lo que hay que entregarle a Él es eso, nuestro corazón, así como está. Así como llegamos, con nuestras luchas, con nuestras cargas, con nuestras penas, con nuestras preguntas, incertidumbre, así como estamos, hay que dejar delante del Señor y entregárselo a Él. Amén. Jeremías lo hace. Por eso Él puede descansar en Dios. Hermanos, este episodio de la historia en la Biblia nos deja grandes enseñanzas para nuestros días hoy y para nuestra vida. En primer lugar, nos muestra que los siervos de Dios también experimentan luchas profundas, ¿no es cierto? Y nos muestra que la fidelidad a Dios puede traer oposición, pero también nos muestra que la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, puede sostenernos en medio del cansancio. Amén. El Señor conoce nuestra vida y nuestro corazón. Jeremías no era un hombre sin debilidades. Jeremías era un hombre lleno de debilidades, de temor, al punto que se había cansado. Y Dios sabía eso. ¿Se da cuenta? Pero era un hombre que aprendió a llevar sus debilidades delante de Dios. Y esto es bueno. Y esto es importante. Aprender a llevar todo lo que cargamos, que a veces puede ser una mochila pesada, pero hay algo que la palabra del Señor nos dice permanentemente: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque es Él el que tiene cuidado de vosotros. Si hay alguien que puede cuidar tu vida, si hay alguien que puede cuidar de todas aquellas cosas que se relacionan con tu vida, es Dios.
es el Dios de la Biblia. Es el Dios en el cual creemos. Por eso hay que dejar nuestra vida delante del Señor. Mire, Jeremías se acerca a Dios. ¿Y qué hizo? Jeremías lloró, Jeremías se cansó, Jeremías sintió el rechazo y Jeremías pensó en no hablar más. Pero no abandonó su llamado. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, había un fuego dentro de él que provenía de Dios. Amén. Y cuando todo parecía derrumbarse, ¿qué hizo Jeremías? Levantó los ojos y recordó una verdad que sigue sosteniendo a los creyentes hasta el día de hoy. Él dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Y hermano, en esta tarde quiero decirte que Dios está contigo como poderoso gigante. Únicamente tienes que creerle a Él. Amén. Creerle a Él. Jeremías se acerca a Dios y le cree a Dios. Y si Dios está con nosotros, entonces ninguna oposición podrá detener finalmente el propósito que Él ha determinado para nuestras vidas. Amén. En esta tarde vamos a orar a Dios. Nos vamos a acercar al trono de la gracia. Amén. Y vamos a hacer lo que hizo Jeremías. Vamos a abrir nuestro corazón delante del Señor. Amén. Hermanos, les invito a estar de pie.